Es un gusto estar con ustedes. Estoy gratamente sorprendido de que haya tanta disposición, tanta respuesta por parte de ustedes. Es un gusto. Y bueno, como ya lo comentó la licenciada, me corresponde desarrollar el tema ¿qué es el entrenamiento deportivo? Para esto, pues debo decirles que si están ustedes de acuerdo, saltaría a otra ponencia que he titulado Evolución de las Ciencias del Deporte, que también se ha impartido aquí en la Universidad Nacional. Primero, para hablar un poco de la historia del entrenamiento, porque damos por hecho o lo vemos como algo cotidiano que la gente entrena o que nosotros mismos entrenamos. Lo que quiero transmitirles a ustedes, bueno, voy a utilizar algunas frases que integran la ponencia. Pues hay un autor, Absalamova, un científico ruso del deporte. Ocurre que la Unión Soviética en su momento pues dio un gran impulso a la investigación científica de lo que es el entrenamiento para sus élites deportivas. Aquí quiero aclarar que lo que voy a decir, pues puedo platicar de acuerdo a lo que ustedes me pregunten, desde el entrenamiento deportivo para las élites, donde nacen las ciencias del deporte, y la materia que muy orgullosamente imparto aquí en la universidad, que es la teoría del deporte, que tiene dos grandes ramas, la teoría y metodología del entrenamiento deportivo y la teoría y metodología de la competición deportiva, pero también a niveles de práctica deportiva, pues que no tienen esos alcances, las personas que entrenan por salud, personas que entrenan para recuperar su salud, personas que entrenan a un nivel de rendimiento, pero no propiamente de alto rendimiento. Aquí debe de entenderse el alto rendimiento como deportistas que se preparan para ir a Juegos Olímpicos, a campeonatos mundiales, son atletas seleccionados de un país y que tienen la edad, la juventud y las condiciones necesarias para obtener altos resultados deportivos. Absalamova decía, un deporte cada vez más científico, más de laboratorio y menos espontáneo y natural, y quizá menos humanista, pero igual de apasionante y con mayor porvenir. Quizá la primera reflexión antes de hablar propiamente de qué es el entrenamiento deportivo es algo que pocas veces se dice en el medio mexicano, pero que a nivel internacional está teniendo repercusiones muy importantes. Si ven estas primeras imágenes que evocan a nuestros ancestros, a la evolución de la humanidad, nosotros somos una especie que tiene una serie de características que lo distinguen del resto del reino animal. La bipedestación, por ejemplo, el caminar erguido sobre dos patas, el crecimiento del cerebro, el lenguaje, la fabricación de herramientas, pero últimamente científicos de la talla de Daniel Lieberman de la Universidad de Harvard, de Daniel Bramble de la Universidad de Utah, que es un biólogo, hablan de la importancia del movimiento como fuerza evolutiva. Eso es algo muy importante, sobre todo los jóvenes, que lo tengan presente. Se considera que todo lo que dije, la bipedestación, la construcción de herramientas, el crecimiento del cerebro, el lenguaje, por supuesto que fueron elementos que influyeron en la evolución de la humanidad. Pero ocurre que el movimiento hasta hace poco no había sido totalmente considerado. Un antecedente remoto es Engels, amigo de Carlos Marx, que ya él hablaba de la importancia del trabajo, pero con movimiento, como un elemento de evolución de la humanidad. Pues ahora ocurre que estos autores hablan de la importancia del movimiento, cómo el movimiento integró, formó el cuerpo que tenemos actualmente, la cavidad abdominal, las extremidades inferiores, en general nuestro cuerpo. Pero también una paradoja que se da actualmente es que nos estamos alejando del movimiento. Y eso está provocando enfermedades hipocinéticas, enfermedades que están asociadas al sobrepeso, a la obesidad y que van a provocar, por la falta de movimiento suficiente en el humano, enfermedad tarde o temprano. Actualmente se sabe que así como importante es comer, tener un estilo de vida sano, ese estilo de vida sano no se puede considerar como tal si no incluye diariamente ciertas dosis de movimiento, independientemente de la edad que tenga la persona. En un niño, el movimiento es natural. En clase siempre digo, el movimiento es un criterio de salud, la cantidad de movimiento que hagamos. Conforme envejecemos, dejamos de movernos.
como bueno, yo estoy entrenado para esto, voy a cualquier lugar, a las tortillas o al aeropuerto, y veo cómo el niño está esperando a su mamá y está brincando, saltando, inquieto, corriendo. Siempre estoy observando cómo el niño con alegría se está moviendo. Y cómo conforme empezamos a envejecer, de mala gana, tengo que ir a entrenar porque si no me puede dar infarto, ya me dio uno, o tengo que bajar de peso. Hemos perdido esa alegría por el movimiento que científicos, antropólogos físicos, biólogos nos hablan ahora que fue un factor evolutivo determinante para el desarrollo de la humanidad. Y repito, perdón por ser reiterativo, se está dando una paradoja actualmente. Tenemos atletas que nunca habían estado en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, el récord del maratón actualmente, 2 horas, 2 minutos, 57 segundos. Algo extraordinario. Sin embargo, mucha gente es solo espectadora y no tiene claro la importancia vital para su salud de moverse suficientemente. Bien, decíamos, vamos a hablar rápidamente de la historia, rápido, de cuánto se tiene entrenando. Según Kersetani, es un investigador italiano ya fallecido que trabajaba para la Federación Internacional de Atletismo. Hay evidencia histórica y arqueológica que el humano entrena más o menos desde hace 3.500 años antes de Cristo. Si le agregamos los 2.000 que llevamos, más o menos, nos da 5.500, siempre redondeo a 6 milenios. Hay evidencia histórica y arqueológica que el humano lleva entrenando por lo menos 6 milenios. En esos 6 milenios que lleva el humano entrenando, como todo campo de conocimiento, aprendió, empezó a generar información sobre cómo entrenar. A lo largo de estos 6.000 años se fue sistematizando la información de cómo debemos de entrenar, echando a perder a mucha gente, seguramente lesionándola, fastidiándola, pero se fue generando información que ahora se integra en un campo de conocimiento muy vasto que está integrado, digamos, por diferentes áreas, que se llama ciencia del deporte. La ciencia del deporte tiene una columna vertebral que se llama teoría del deporte, que como ya dije al inicio de esta charla, tiene 2 ramas: la teoría y metodología del entrenamiento deportivo y la teoría y metodología de la competición deportiva. Entonces ahí tienen ustedes un antecedente de que pues el entrenamiento es una actividad milenaria, como lo dice la lámina, que ha ido evolucionando hasta convertirse en un fenómeno altamente complejo y especializado. En el deporte de alto rendimiento, seguramente ustedes han escuchado hablar pues del entrenador deportivo en primer lugar, el especialista en un deporte, pero que tiene una serie de colaboradores: el médico del deporte, el nutriólogo, el psicólogo, el administrador, el masajista, el biomecánico, el bioquímico, el metodólogo, etc. Se ha convertido en un campo muy, muy complejo y muy especializado. Continúo. Si hay dudas, preguntas, aclaraciones, pues de una vez empezamos. En Grecia es siempre nuestro referente como cultura occidental. Ahí nacen los antiguos Juegos Olímpicos. La fecha que aceptan los mejores historiadores es el 776 a.C. Y siempre digo en clase que por lo menos 800 años, 1000 años antes de Cristo, ya los entrenadores de esa época, que se llamaban paidotribos, ya tenían una idea muy exacta de lo que era entrenar a ese tipo de atletas. Los primeros Juegos Olímpicos, en el 776 a.C., constaron nada más de una sola competencia, la carrera, pero se admite que el uso de la ciencia para asistir el rendimiento de estos atletas de la edad antigua, data de los antiguos griegos. Ya desde ahí hay evidencia histórica y arqueológica de que había discusiones de qué comer. Ahí está el origen de lo que ahora es la nutrición en el deporte. Había discusiones sobre cómo planificar el entrenamiento. Nos llegó un libro, nos llegó como humanos, recibimos un libro que se escribió 200 años después de Cristo, un libro que se llama El Gimnástico, lo escribió Filóstrato, y ahí habla de cómo entrenaban en esa época, y ahí narran
que había una forma de planificar que se llamaba tetras. Planificaban a 4 días. Tetras en griego quiere decir 4. Si ustedes me preguntan, ¿y por qué decidieron 4 días? No se sabe, no lo explica el texto de Filóstrato. Ahí tienen ustedes la imagen del estadión. Se llaman ahora los estadios, así, porque heredan la medida del estadión. Esto es una longitud de un poco menos de 200 metros. Dependiendo de la ciudad que convocaba la competencia, es cuánto medía el estadión. Era una unidad de medida, de ahí se deriva estadio, y lleva el nombre, así, una carrera de la antigüedad. El entrenamiento antiguo se llamaba catasqueue. El catasqueue era la preparación de 10 meses a la que se sometían obligatoriamente los atletas griegos previo a los Juegos Olímpicos de la antigüedad. Una vez que transcurrían esos 10 meses, eran llevados a una isla que se llama Elis, de ahí viene la palabra élite, atleta de élite, deportista de élite, donde eran concentrados y tenían que continuar con el entrenamiento. De hecho, no vengo preparado, no me sé de memoria, no puse en una lámina la arenga que le hacía el entrenador a los que quedaban de esos atletas, ya para ir a los Juegos Olímpicos en la ciudad de Olimpia, donde les decía más, palabras menos. Si has entrenado, si has hecho las cosas con seriedad, adelante, vamos a Olimpia. Si no, quédate ahí. Por ahí va la arenga, que la pueden encontrar en algunos textos que hablan esto. Bueno, esto es importante para mí. Karl Dien, que fue historiador del Comité Olímpico alemán de la época nazista, pero un gran, brillante historiador ya fallecido, decía: aunque no se haya conservado ningún manual de los tiempos clásicos, no existe la menor duda de la existencia de una teoría para los entrenamientos basada en la convicción de que las disposiciones naturales pueden mejorarse mediante la oportuna preparación. Esa parte creo que es importante. Aquí tienen, imágenes que evocan mi dicho. Ahí tienen la imagen del Paidotribo. Paidotribo es entrenador en griego. Había toda una categorización de diferentes niveles de entrenadores: el paidotribo, el hipopaidotribo, el gimnasiarca, el hipogimnasiarca, el aleutes, que era el que ponía música a la hora de entrenar. Con esto nada más quiero señalar, y ya con esto termino, pues que esto es muy viejo. Ahí tienen ustedes, para los que se interesen en los textos de Platón, Aristóteles, que dirían: oye, esos son filósofos. Pues esos filósofos hablaban del entrenamiento. Por si no lo saben, Platón es un apodo. Su nombre era Aristócles, y se llama Platón, quiere decir de espaldas anchas, porque él fue luchador olímpico. Ese filósofo del 400 a.C. fue atleta, y su nombre es más bien un seudónimo. Su nombre de pila era Aristóteles, que fue maestro de Alejandro Magno. También era muy estudioso. Hay muchas citas de él en sus textos sobre cómo entrenaban en esas épocas. Y ahí está Filóstrato, que tiene un texto que se llama Gimnástico. Aquí está, ya para cerrar esta introducción al tema, el tetras. El tetras es la forma que tenían esos entrenadores de planificar el entrenamiento. Como ustedes saben, tetras en griego quiere decir 4, y esta es una representación moderna del texto de Filóstrato, 220 años después de Cristo, una traducción, digamos, para verla gráficamente. Él hablaba de que había 4 días que se planificaban. En terminología moderna, lo que voy a decir es en terminología moderna, no como lo dice él, pero la traducción sería: el primer día entrenaban lo que ahora llamaríamos cargas de mantenimiento. El segundo día, cargas exigentes, cargas desarrolladoras, cargas para promover nuevas adaptaciones. El siguiente día aplicaban una carga regenerativa, y el cuarto día, cargas de mantenimiento. Algo que sorprende del estudio de este texto es que los griegos, se deduce, ya tenían un gran conocimiento de cómo entrenar. Ya conocían el principio de la relación óptima entre trabajo y descanso. Ahorita que hablemos cómo entrenar, eso es fundamental. Nos meten mucho en la cabeza la idea de que entrenar es que todos los días tengo que dar el 100%. Esa es una falsedad.
Hay días, y eso hay evidencia científica, donde el cuerpo está para promover nuevas adaptaciones. Hay otros días donde solo hay que mantener el nivel alcanzado. Hay otros días donde se cita entrenar, pero el objetivo es regenerar al deportista a través de la actividad motora. Y hay días, dice Verkhoshansky, que es mejor no entrenar. Vete al cine, ve con tu novia, quédate en tu casa a ver una película, come rico, pero no hay disposición biológica para promover nuevas adaptaciones. Eso hay que entenderlo muy bien. Entonces, ya habían descubierto el principio de la ondulación. Tengo amigos muy cercanos que presumen, no, René, yo todos los días corro 8 kilómetros. ¿Qué digo yo entre mí? Error. Principio de variación de la carga. Aquí también está expresado. La carga debe variarse. El entrenamiento es como la comida. A mí me gusta mucho la pizza vegetariana, pero si me la dan en el desayuno, la comida, la cena y así una semana, creo que acabaría odiándola. Lo mismo ocurre con la carga, debe variarse. Entonces ahí tienen algunos principios. Principio de variación de la carga, principio de ondulación de la carga, principio de relación óptima entre trabajo y descanso. Y ya Aristóteles, para terminar, espero que no me traicione, no, igual no está, pero no importa. Aristóteles en el libro de la Política sorprendentemente habla de lo que en terminología moderna sería el principio de individualidad. Él dice, no todos los cuerpos admiten o necesitan el mismo tipo de esfuerzo. A cada uno hay que darle la medida justa del esfuerzo a realizar. Eso se llama actualmente principio de individualidad. Un error que cometeríamos sería entrenar todos lo mismo. Lo que necesita el joven no lo necesita el señor, o lo que le conviene al señor no necesariamente a la señora, a la señorita, etc. Principio de individualidad. Principio que a todos nos parece obvio, pero con todo respeto, pocas veces cumplimos. Con esto termina pues mi introducción histórica, digamos. Empiezo con una frase como siempre me gusta empezar. Entrena con mayor inteligencia, no más duro. Eso lo dice Rob de Castella, que fue campeón mundial en maratón. Él es australiano, dirigió el Centro de Búsqueda de Talentos en Australia, allá en Canberra. Y analicen esa frase, entrena con mayor inteligencia, no más duro. Insisto, por quizá las películas, lo que oímos de los comentaristas deportivos, insisten mucho en que hay que entrenar todos los días al máximo. Error, digo yo. Yo que me dedico a esto, digo, no estaría de acuerdo. Hay que formar un entrenamiento inteligente. ¿Qué me conviene a mí, bajo mis condiciones laborales, familiares, de entorno? ¿Cómo debo de entrenar? Para eso hay una serie de pasos que, por supuesto, antes de que termine esta charla, pues estoy obligado a comentarlos. Pero recuerden esa frase. La idea de que cuanto más duro trabajes, mejor serás, es una filfa. Los mejores progresos se obtienen entrenando más inteligentemente. ¿Quién dice eso? Bill Bowerman, fundador de la compañía Nike, entrenador de atletas olímpicos como Bob Chul, como Steve Prefontaine de la Universidad de Oregon, fallecido hace unos años. Entonces, estas dos ideas que citan atletas, que citan entrenadores exitosos, quería compartirlas pues para un poco atacar esa idea que tanto se nos bombardea de que constantemente tenemos que entrar, si mi rival corrió hoy 10 kilómetros, yo voy a hacer 15 para ganarle. No necesariamente funciona así. Si él levanta 1 tonelada hoy en el entrenamiento, yo voy a levantar hoy 2 toneladas para ganarle. No necesariamente estoy haciendo lo correcto. Algo que me llama mucho la atención es que cuando hablamos de entrenamiento, y lo digo públicamente, hasta me molesta, es hablar de lesiones. Si yo estoy entrenando bien, no tienen por qué operarme la rodilla, no tengo por qué estar lesionado del hombro, no tengo por qué estar lesionado de la columna. Algo estamos haciendo mal. Entrenamos para tener mejores cuerpos, cuerpos más hermosos, cuerpos más sanos, cuerpos más ágiles, mejor mente. Hay una relación entre movimiento e inteligencia. Y algo que no se comenta en el medio, y creo que el país lo necesita, un ejercicio, un entrenamiento adecuado puede ser un vector
para construir gente moralmente, que tenga moral, que tenga principios, que tenga valores, y eso sería muy importante. A veces pensamos que entrenamiento se refiere solo a lo biológico, y la idea de los griegos era lo biológico, lo intelectual y la parte moral. Eso también habría que destacarlo. Bien, y bueno, quizá también sea pertinente esta frase, no la había considerado en mi charla, es de Leonardo da Vinci. Aquellos que se enamoran de solo la práctica sin cuidar de la exactitud, o por mejor decir de la ciencia, son como el piloto que se embarca sin timón ni aguja y así nunca sabrá a dónde va a parar. Esta frase es de Leonardo da Vinci, continúa, aquí está, ahí está. Continúa, la práctica debe cimentarse sobre una buena teoría, a la cual sirve de guía la perspectiva, y al no entrar por esta puerta, nunca podrá hacer cosa perfecta, ni en la pintura, ni en alguna otra profesión. Leonardo da Vinci, bueno, pues es un hombre del Renacimiento, él no está hablando de entrenamiento, sin embargo se habla de que era un hombre vegetariano y muy fuerte, tan fuerte que podía enderezar una herradura, según lo que he leído. Eso me sorprendió. Leonardo da Vinci, esta cita está en el Tratado de Pintura. ¿Y por qué la pongo? Porque a veces pensamos que entrenar es comprarse unos tenis que me gustan por el color, unos bonitos pants o unas mallas y salir a hacer el ejercicio como me sienta. Con todo respeto, falta ahí teoría, conocimiento de cómo debo entrenar. Por eso agradezco y los felicito que hayan acudido a esta charla y sigo con mis frases para ya entrar ahora sí a los pasos que deben seguir. Esto lo dice Wendy Sly, que fue medalla de plata en los Juegos Olímpicos del 84, ella es británica, y dice, entrenar demasiado es dar palos de ciego. Los entrenadores planifican demasiadas sesiones sin saber por qué. Para todo deberá haber una razón, una base científica. Siempre que acababa la jornada, la sesión había tenido un propósito, era un medio para conseguir un fin. Ahí es donde muchos fallan. Para eso voy a dar primero una definición, porque todos hablamos de entrenamiento, pero ¿qué es el entrenamiento deportivo? Antes de ver las orientaciones de cómo entrenar. Una definición es esta, que me gustaría analizar con ustedes. Es una actividad sistemática de larga duración. Me voy a ir deteniendo para reflexionar en cada oración que estoy mencionando. Es una actividad sistemática. Entrenar implica un sistema, una reiteración, un orden. Entrenar no es, no hice nada en la semana, pero este fin de semana, en la mañana voy a ir a nadar, luego al gimnasio, por la tarde voy a correr y a hacer bicicleta, y el domingo igual, y si puedo el doble. Con todo respeto, eso no es entrenar. El entrenamiento lleva un orden, lleva una reiteración, requiere cierta dosis semanal y requiere pues un sistema. Es una actividad de larga duración. Larga duración no es un mes, larga duración no es un año, larga duración son muchos años. ¿Cuántos? De preferencia desde que se educa al niño a través de esos 9 años que en México representan la educación física, 6 de primaria y 3 de secundaria, y que estuviera también diseñado que le quede conciencia de que independientemente si va a ser un atleta o no, debe de estar moviéndose lo suficiente y correctamente para tener una vida larga, longeva y con calidad. Larga duración sería muchos años. ¿Cuántos? En el alto rendimiento los alemanes orientales planificaban en atletas de élite 16 años, 4 ciclos olímpicos, si es que consideraban que un chico tenía talento. La planificación era científica y de muy larga duración. Bien. Siguiente, está graduada de forma progresiva, es decir, debemos ir de menos a más. Seguramente eso lo han oído muchas veces, pero aquí siempre a mis alumnos les digo, eso implica números. ¿Cómo voy a saber que voy de menos a más si no cuantifico la carga, si no la mido?
Hay un alemán, un científico alemán del siglo XIX, un físico, von Siemens, que decía, medir es conocer. Y Lord Kelvin, un británico, un físico, también decía que tu conocimiento va a ser pobre si no lo mides, si no utilizas números. Algo que es muy del medio mexicano es la ausencia de números. ¿Cuánto vas a entrenar hoy? Mucho. ¿Cuánto vas a hacer hoy? Hoy poco. Con todo respeto, eso está bien para el lenguaje allá afuera. En la Universidad Nacional, con jóvenes que se están formando, ya es otro nivel. Números, cuantificar. Claro, ustedes me dirán, pero yo no soy experto, yo estudio otra carrera, a lo mejor filosofía, a lo mejor pedagogía. No, yo no. Bueno, pero sí tener una idea de cuánto ejercicio están realizando de pesas, de carreras, de natación, de lo que ustedes hagan. Ahí tienen un principio que implica, exige necesariamente números, aumento gradual, graduado de forma progresiva. Y luego habla de otro principio que ya decía que Aristóteles, 400 años antes de Cristo, lo menciona en su libro de la Política. Graduada, pero de forma individual. Así yo entrené a un grupo solo de varones de la misma edad cronológica, 18 años. Eso no quiere decir que mis 10 alumnos de 18 años y todos hombres van a tener que hacer lo mismo. Ahí entra, pues, muchas cuestiones más finas que explicar. Una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad biológica. La edad cronológica es lo que dice mi acta de nacimiento. ¿En qué año nací? ¿En qué mes? ¿En qué día? La edad biológica tiene que ver con los ritmos propios de desarrollo, de maduración, de crecimiento de ese niño, de ese adolescente. Y actualmente se sabe que pues hay gente que madura rápidamente, se llaman acelerados, precoces. Hay gente que madura tardíamente, su edad cronológica, su edad biológica, perdón, está ralentizada con respecto a su edad cronológica. Los precoces, en cambio, están acelerados. Su edad biológica va por delante de su edad cronológica. Y los normales, su edad cronológica, pues va de la mano con su edad biológica. Ninguno de los tres casos quiere decir que sea bueno o malo. Sencillamente determina ritmos de maduración, de crecimiento normales, pero que hay que tomar en cuenta a la hora de entrenar. Influye el entorno. ¿Dónde voy a entrenar? Vivo aquí en el multifamiliar y bajo y corro y me atravieso Insurgentes y voy a la alberca, o vengo desde la FES Cuautitlán a entrenar fútbol americano aquí. Son dos cosas diferentes. Ahí entra la individualidad. La individualidad tiene que ver con una base genética, fisiológica, antropométrica, pero también con una individualidad de entorno, de condiciones. A lo mejor yo no tengo necesidad de trabajar, solo me dedico a estudiar y a entrenar. A lo mejor otro joven de la misma edad tiene que trabajar, tiene que estudiar y tiene que entrenar. Y todo eso va haciendo que se aplique necesariamente, si queremos hacerlo bien, una individualización del entrenamiento. Luego dice esta definición, recuerden para los que están llegando, estamos hablando qué es el entrenamiento, la definición, cuyo objetivo es conformar las funciones fisiológicas y psicológicas de la persona para poder superar tareas más exigentes. Si a mí me dicen, oye, ¿puedes correr ahorita un maratón? No, ahorita no puedo correr un maratón, pero es como un idioma. ¿Hablas ruso? No. ¿Puedes aprender? Sí. Tienes esa potencia. Después de un tiempo, si organizas bien tu entrenamiento, lo que en este momento es imposible, se torna en algo alcanzable y en algo realizable. Esa también es otra característica que tiene el entrenamiento. Pero ya para cambiar de lámina, tome nota de esos principios. Si los violan, no van a obtener el potencial genético, no lo van a desarrollar el que podrían haber desarrollado. ¿Cuántas personas se quedan sin desarrollar todo su potencial por haber entrenado mal? Por falta de conocimientos o por soslayar el entrenamiento y verlo como algo vulgar. Recuerden que el entrenamiento trabaja con cuerpos y la única posesión verdadera que tiene el humano no es su casa, no son sus autos, no es la laptop, no es el dinero, es el cuerpo. Y a veces maltratamos nuestro cuerpo al entrenar mal
al tener un estilo de vida inadecuado que va a generar enfermedades, lesiones, etc. Bien, ahí tienen esto es para el alto rendimiento, pero vean, números para saber las dosis de carga. Cada columna representa un año de entrenamiento y cómo la carga va ondulando, pero inexorablemente, discretamente, siempre aumentando, con ondulaciones. Bien, voy a cambiar de lámina. El entrenamiento constituye un amplio proceso de educación de las cualidades volitivas y físicas de perfeccionamiento de la capacidad de trabajo y de las capacidades de coordinación. Todo proceso de entrenamiento se compone de preparación física, técnica, táctica, teórica y psicológica. Lo que dije hace un momento lo voy a ampliar. Cuando entrenamos, si estamos con un buen entrenador, cuando entrenamos y conocemos algo de teoría del entrenamiento, nos quedará claro que entrenar no solo es ponerme fuerte, musculoso, o si tengo sobrepeso, quitarme algunos kilos, sino que entrenar, aparte de desarrollar lo físico propiamente, implica la parte intelectual, implica tener personas mejor preparadas respecto al cuidado del cuerpo, respecto a un estilo de vida saludable, pero también implica la parte psicológica. Poco se habla de que al entrenar mejora nuestra voluntad, nos volvemos más audaces, tenemos más confianza en nosotros mismos, empezamos no a avergonzarnos de nuestro cuerpo, sino a mostrarlo, ¿no? Hubo una época, mucho tiene que ver con la historia de la religión, pues donde el cuerpo parecía delito, pecado, algo que obsceno, que había que esconder, cubrir. Ahora hemos pasado a lo contrario, el cuerpo es algo que hay que cuidar, es nuestra única y verdadera propiedad. Y para eso pues hay todo un campo de conocimiento a través de las ciencias del deporte respecto al alto rendimiento, pero hay un campo más amplio que se llama cultura física. La cultura física es un campo muy, muy grande que abarca el deporte, la educación física, la recreación, pero en sus formas físicas, y la rehabilitación, aquellas personas que están enfermas, pero que tienen que hacer ejercicio como parte de su tratamiento para mejorar su salud, para recuperar su salud. Y una quinta que se ha incorporado últimamente, de acuerdo con la escuela rusa, serían las poblaciones especiales. Aquellas personas que por alguna circunstancia ya nacen de origen con algún padecimiento, pero que se sabe que para que tengan, independientemente de esa condición, una mejor vida, es muy importante que aprendan a entrenar y combatan ese padecimiento con el ejercicio. Ese campo más amplio se llama cultura física y tiene que ver con el cuerpo. Pero cuando hablamos de cultura física, perdón por la reiteración, insisto, no solo es ese cuerpo. Ese cuerpo tiene una mente, obviamente esa mente está dentro de mi cuerpo, pero como a veces la separamos, es importante tener claro que el ejercicio sirve para tener un cuerpo más bello, más sano, para una mente más inteligente y para mejorar los aspectos morales y volitivos que tanto necesita nuestra sociedad actual por la situación que estamos viviendo. Bien, voy ahora sí, ya cumpliré mi palabra, bueno, no puedo cumplirla. Aquí están las áreas, pues para que tome nota. Un entrenamiento integral sería lo físico. ¿Qué es lo físico? Mejorar las capacidades biomotoras. Es decir, ¿qué quiere decir biomotor? Aquello que me permite moverme. Por ejemplo, aquí me estoy moviendo en el auditorio, pues ahí ya estoy manifestando, estoy requiriendo de la manifestación de ciertas capacidades biomotoras. Son 5: la fuerza muscular, la resistencia, la rapidez, la flexoelasticidad y las capacidades coordinativas. Eso se educa. De hecho, reconoce al entrenador como un pedagogo, como un educador. El entrenador educa esas potencialidades que todos tenemos en mayor o menor medida y que son perfectibles, son educables. No todos vamos a llegar a nadar como Phelps, a correr como Bolt, a correr como Kimetto o a saltar como Isinbayeva, pero sí tenemos esas potencialidades y las podemos mejorar. Pero también entra lo técnico.
Supongo que aquí en el auditorio, pues cada uno tiene sus preferencias respecto al deporte que le gusta practicar. Algunos preferirán, como yo, la carrera. Yo fui corredor de fondo con el profesor Kenka. Otros preferirán la bicicleta o remar, como otras personas les gusta, o la gimnasia, o X actividad deportiva. La técnica se refiere a que tengo que aprender los gestos motores de ese deporte, primero aprenderlos correctamente, eso hay que subrayarlo, porque me pueden enseñar de manera incorrecta los gestos motores de ese deporte que a mí me gusta. Entonces, tengo que aprenderlos correctamente. Segundo, tengo que perfeccionar esos gestos motores en condiciones de fatiga, en condiciones de estrés. La táctica, eso es solo, ese apartado, la preparación táctica, solo aplica con deportistas que entrenan para competir. Y no todos son Juegos Olímpicos. A lo mejor los del sindicato del Estuna, pues se preparan, entrenan, pues para enfrentarse contra los mismos compañeros del Estuna, pero de la FES Cuautitlán. Si entrenan para competir, están practicando deporte. Y ahí entra la preparación táctica. La preparación táctica es un concepto que se toma del arte de la guerra, donde nos vamos a enfrentar con otro rival deportivo, igual de bueno que yo o mejor que yo, y entonces necesito inteligencia respecto al adversario para poderle vencer o salir lo menos perjudicado posible en esa contienda deportiva. Pero también es el estudio del medio donde se va a dar la competencia deportiva. No es lo mismo entrenar a la altura de la Ciudad de México. El próximo año se cumplen medio siglo ya de los Juegos Olímpicos que se convocaron aquí a unos metros. Aquí fue la inauguración y la clausura en octubre del 68. Y esto, pues no es lo mismo venir a unos Juegos como los de la Ciudad de México que competir a nivel del mar, en condiciones de frío, en condiciones de calor. Eso es parte del estudio de la táctica que, repito, solo está reservada para gente que entrena para medirse con otro rival. Si yo entreno con fines de salud, con fines recreativos, con otros propósitos, eso a mí no me interesa. Luego viene la preparación teórica. Esa preparación, perdón por la brusquedad, sencillamente no se da a nuestros deportistas. Preparación teórica es toda aquella información que coadyuve a elevar el rendimiento de la persona que entreno, una persona que está enferma y quiere recuperar la salud, un atleta de élite, un niño, el que sea. Información teórica que me permita elevar el rendimiento de esos niños, de ese atleta de élite, de esa persona enferma. Eso es parte del entrenamiento. Por ejemplo, ¿qué cambios debo de hacer en mi estilo de vida? ¿Cuántas veces entrenamos, pero nos fumamos un cigarro? No está el entrenador, entonces saca la cajetilla. Y yo cuando fui atleta, me consta que eso ocurría clandestinamente, porque hay de nosotros si Kenka nos hubiera visto, adiós, era un poco delicado en el trato con nosotros. Entonces, sería un ejemplo. ¿Por qué debo calentar? ¿Cómo debo calentar? Ahorita que hable ya de los pasos, a veces nos enseñan a calentar como si fuera un trámite. 5 minutos así mal moviéndonos, eso no es calentamiento, perdón. No quiero ofender a nadie, pero el calentamiento es algo muy serio. Es la preparación para lo que viene más adelante en la sesión de entrenamiento o en la competencia. Y si aprendo a calentar mal, esos mismos vicios los voy a repetir a la hora de competir, por ejemplo. El calentamiento es algo delicadísimo. Repito, tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo y lo maltratamos. Yo públicamente acepto que una vez llegué aquí a la pista y le dije al profesor Kenka, llegué tarde, no profesor, no caliento, dígame qué toca y yo lo hago. Es una tontería lo que dije, pero así fue. En esa época, joven y entusiasta, uno piensa, nos saltamos el calentamiento y póngamelo, nos saltamos el aperitivo y póngame ya la parte fuerte de la comida. Ese es un gravísimo error. El calentamiento, espero que me dé tiempo, es algo sumamente delicado y generalmente aprendemos a hacerlo mal. Así como hablamos de la dosificación de la carga en el entrenamiento,
El calentamiento es parte del entrenamiento y este calentamiento debe de dosificarse adecuadamente. Luego viene algo que todos invocamos con una frase de échale ganas, preparación psicológica, pero eso no dice absolutamente nada. ¿Quién nos enseña desde niños en nuestro hogar, con nuestros primeros maestros en la escuela, con nuestros primeros entrenadores, a mantener el autocontrol en las peores condiciones? Preparación psicológica es rendir lo mejor que puedo dar, pero en las peores situaciones de adversidad. Se va la luz, no hay laptop, ¿y qué? Entonces ya no hay ponencia. Tienes que seguir. Tienes que estar preparado para lo que vaya a ocurrir. Entonces, la preparación psicológica tiene que ver, según un autor que yo respeto y admiro mucho, porque lo conocí cuando era corredor, James Loehr, tiene un libro que se llama La excelencia en los deportes. Él dice, ¿cómo sabemos que nos estamos volviendo competidores? Cuando empezamos a amar la adversidad. No me equivoqué, eso dice Loehr. Amar la adversidad, y no es que sea uno masoquista, es un indicador de que uno se está volviendo un competidor. Denme problemas, necesito entrenarme. Para ser bueno en el deporte, para ser bueno en un campo científico, en un campo académico, te enfrentas con los más duros, no con los más fáciles. Buscas las peores situaciones, no las más cómodas. Aceptas cualquier pregunta, no preguntas a modo. La preparación psicológica es algo que se soslaya y que se piensa que con una palmadita, ¿cómo te llamas? Cristóbal, ya va a subir ahorita al ring. Échale ganas, flaco. Relájate, te veo nervioso. Échale ganas. ¿Ya? Yo ya cumplí como entrenador. Eso es una tontería. La preparación psicológica se entrena como entrenamos los músculos. Lleva años. Hay que saber, existe una metodología de preparación psicológica y es, según Loehr, proyectar. Amo la batalla en todos los momentos y especialmente durante la crisis. Frase de James Loehr en su libro, que recomiendo ampliamente su lectura. Todos somos buenos cuando no hay problemas. Vemos, ahorita se me ocurre maliciosamente, está lleno el auditorio. En caso de temblor, mantenga la calma. Entonces salgan educadamente, por favor, Mónica, tú primero. Sí, yo quiero ver que pase y que todos mantengamos la calma. Ojalá que así sea, pero eso se entrena, eso se educa. ¿Cómo? Esto me da pauta para darles una frase que puede definir qué es entrenar. Entrenar es sacarte de la zona de confort y estresarte. Entrenar es aplicar estrés dosificado, controlado, planificado. ¿Por qué no nos gusta entrenar? Porque nos saca de nuestra zona de confort. Para hacerme más fuerte o menos debilucho de lo que soy, pues tengo que cargar pesos más pesados de lo que estoy acostumbrado a mi nivel. Durante determinado tiempo, cierta intensidad, varias veces. Eso estresa a mi cuerpo y a muchos no nos gusta el estrés. El estrés es la sal de la vida. Hace unos días, ojalá y hubiera habido tanto público como el de hoy, di una charla sobre el laboratorio de fatiga de Harvard, un laboratorio que fue legendario para el desarrollo de las ciencias del deporte. Y parte del tema era explicar por qué le pusieron laboratorio de fatiga. En unos libros que tengo muy raros, pues dice, ¿por qué lo eligieron? Porque el estrés es indispensable para la vida. Sin estrés no hay vida. Y ocurre que la fatiga, que es una forma de estrés, es una condición necesaria para elevar el rendimiento. La fatiga, eso que no nos gusta, es un poderoso factor de adaptación. Es un mecanismo de defensa que nos indica hasta dónde llegar, cuándo continuar o cuándo debes parar. Pero al común de la gente no le gusta la fatiga. ¿Cuántas veces yo me acuerdo de un comercial donde ponían a una chica muy hermosa, con muy buen cuerpo, en el sofá con electrodos en el cuerpo? ¿Quiere usted tener este cuerpo en 2 semanas? Compre este aparato. O al revés, en un hombre ponían a un hombre con muy buen cuerpo, musculoso. ¿Quiere usted estar así? En 2 semanas va a estar, compre tal aparato. Eso es mentira. ¿La electroestimulación existe? Sí.
¿Se usa en el entrenamiento de la fuerza? Sí, como un complemento, no como la panacea para transformar a alguien de su cuerpo de esa forma tan radical. Entonces, el entrenamiento es estrés dosificado inteligentemente, planificado y controlando los efectos que provocan esas cargas. Entrenar es fatigarse. Aquí tengo que hacer un paréntesis. La fatiga, repito, es un fenómeno biológico, psicológico, fundamental para la vida. Por eso el laboratorio escogió ese nombre, porque muchas de sus investigaciones iban dirigidas para estudiar la fatiga en trabajadores, en obreros, la fatiga en atletas, y estudiaron mucho a los atletas y por eso se volvió legendario en el campo de las ciencias del deporte. La fatiga, decía, es algo que nos va a ocurrir a todos. No necesito ser atleta o deportista para que aparezca la fatiga. La fatiga aparece en la secretaria, en el trabajador, en el obrero, en el albañil, en el senador, en el presidente de la República, en el rector de la UNAM. A todos nos va a aparecer en alguna circunstancia la fatiga. La fatiga es algo natural, no es algo indeseable. No podemos hablar de entrenamiento si no nos confrontamos con la fatiga. Repito, la fatiga es un mecanismo de defensa y un poderoso factor de adaptación. Sin fatiga, dice Platonov, no hay aumento del rendimiento. ¿Por qué no le gusta a muchos entrenar? Porque hay que confrontarse con la fatiga. Te saca de la zona de confort. Vuelvo ya para terminar, las áreas que integran un entrenamiento holístico, un entrenamiento integral. Me falta el área biológica. ¿Qué quiere decir preparación biológica? Todo lo que meto a mi cuerpo, pero que sea legal. No estoy hablando de doping. Todo aquello que entra a mi cuerpo a través de la comida, a través de los alimentos, de la bebida y sustancias, vitaminas, aminoácidos, etcétera, regenerantes, pero que sean legales para aumentar el rendimiento y o recuperarse rápidamente. A eso técnicamente en mi campo se le llama apoyo biológico y es parte de la preparación biológica. ¿Qué como? Si entreno muy bien, pero como comida chatarra, comida rápida, comida que no tiene un alto valor biológico, ¿qué bebo? ¿Cuántos jóvenes, y perdón, espero que no se enojen los jóvenes conmigo por lo que voy a decir, pero cuando me llaman a asesorar a algún equipo, he visto que realmente los jóvenes de ahora, y te estoy viendo a ti directamente, piensan que hidratarse es tomar cerveza. Bueno, como es líquida, usted dijo que hay que hidratarse, pues me compré un Six para estarme hidratando. Error, el alcohol deshidrata y eso no es hidratarse, aunque esté en una forma líquida, que hay que tomar bebidas adecuadas. Es curioso que en nuestro país, ahorita que hable ya de los pasos, sea el primer consumidor de refrescos, tengamos un problema de obesidad infantil, cuando es un país tan gran productor de frutas y de verduras, y que los mexicanos tengamos desprecio por las frutas y verduras. Eso se los dejo de tarea como parte de entrenar. El entrenamiento es también tu estilo de vida. Esta frase me gustaría que la registraran. El criterio de eficacia del entrenamiento es la mejora del rendimiento. Esa frase para mí es fundamental. ¿Qué quiere decir? Aquí no hay cuento. Puede ser que yo no sepa nada de entrenamiento, pero al acudir con mi entrenador, después de un tiempo razonable, yo puedo calificar. Oiga, estoy peor de cuando empecé con usted, estoy lleno de lesiones, me siento peor. O al revés, oiga, qué bien, me siento cada vez mejor, yo mismo doy fe de que estoy mejorando. Igual que ocurre que cuando vamos nosotros sin ser conocedores con un médico, con un odontólogo, con un abogado, con un contador, aunque uno no sepa del campo, tarde o temprano se da cuenta de la calidad o no que tenga el profesionista que estamos consultando. El criterio de eficacia del entrenamiento es que mi rendimiento a mi nivel, independientemente de la edad que tenga, de la situación, la circunstancia que tenga, va a mejorar. Eso es algo muy importante que lo registren, que lo tengan presente. ¿Qué pasos deberíamos seguir? Esos que están ahí son muy técnicos, eso lo doy cuando hablo con un público de especialistas entrenadores. Pero
de aquí se deriva para personas que no son expertas muchas orientaciones prácticas y ustedes calificarán lo que les comento. Por ejemplo, un error sería empezar a entrenar sin hacerse un diagnóstico. Sería un error, no sería un acierto. Caras vemos, patologías no sabemos. Yo alguna vez estuve con un entrenador que cuando le platicaba esto, me decía, oye, yo entreno a niños. Y le dije, oye, vamos con un médico, que un niño no puede tener una cardiopatía, no puede estar diabético, no puede estar obeso, no puede tener alguna enfermedad, no puede morirse. Claro que sí. Entonces, ¿por qué das por hecho? Porque son niños o se ven jóvenes y sanos, que están. Aquí tengo un grupo de varones que se ven jóvenes y sanos. Caras vemos, patologías no sabemos. Si me dijeran, René, entréname, primero vas a hacerte un diagnóstico y luego platicamos. Yo no sé con verlos, Cristóbal, ¿verdad? A ti te voy a agarrar de conejillo de Indias, espero que no te moleste. Yo no sé, ¿cuántos años tienes, Cristóbal? 30. ¿Alguien más joven todavía que Cristóbal? ¿Más? No, está muy bien, 30, es muy joven. ¿Cuántos? 18, bien. ¿Cómo te llamas? Richie. Bien, 18 años, Richie, pues está en la flor de la vida. ¿El envejecimiento a qué edad empieza? A los 25. Aunque no lo crean, a los 25 años de edad, aunque no se note a los 26, a los 27, a los 28, a los 29, ya estamos envejeciendo. ¿Por qué esa afirmación? Porque a los más o menos 25 años cesan todos los procesos anabólicos de maduración, crecimiento y desarrollo. Ya no hay, por más tardío que haya sido. Y ahí llegamos a la cúspide que nos corresponde y empieza la inexorable, silenciosa, lenta y fatal caída hasta la tumba. Lamento echarles a perder la ponencia con esto. Íbamos muy bien, pero ya se está echando a perder. Y bueno, si yo le digo eso a un joven, pues me va a decir, ándale pues viejito, sí. No, ya está envejeciendo. Pero a un Richie que todavía no llega a ese punto culminante, aún él puede ser más alto todavía, el sistema esquelético, el aparato motor pasivo, es el último sistema que crece, que termina su desarrollo, a diferencia del sistema nervioso central, que es el primero que madura. A eso le llamamos heterocronismo. En el caso de Richie, todavía le quedan, con la mano en la cintura, 7 años para ver que llegue el día que apagues tu pastel de 25, espero que te acuerdes. Acabaron los días felices, te quedan 7 años, son muchos todavía, y empezará la caída. Pero a un Richie, si él me pidiera que lo entrenara, o todavía gente más joven que él, un niño, yo no sé cómo está su sistema plantar. Yo con verlo no puedo ni afirmar ni negar que no tenga parásitos. Y parásitos pueden ser desde una micosis en los pies hasta lombrices en el estómago, por decirlo coloquialmente, tenias y toda una fauna que puede uno tener. Con verlo, yo no puedo ni afirmar ni negar con seriedad científicamente si está anémico o no lo está. Si están de acuerdo en esos 3 ejemplos tan sencillos, entonces es fundamental, antes de empezar el entrenamiento, hacerse un diagnóstico biológico. ¿Por qué digo biológico y no médico? Porque siempre se nos olvida el odontólogo. Actualmente se sabe que hay una alta correlación entre una mala salud dental, halitosis, mal aliento. Eso indica que hay algo mal, que hay que corregir. No es normal tener mal aliento. A lo mejor después de una comida, bueno, pero así tenerlo todo el día y varios días, claro que no. Ahora se sabe que la bacteria que provoca la caries, el Streptococcus mutans, es ávido comedor de músculo, de tendón, de ligamento. Y que si tú no tienes buena salud dental, van a aparecer lesiones a la hora de entrenar. Eso como un ejemplo. Déjenme ir a las láminas para ir ilustrando lo que estoy. Ahí tienen, Streptococcus mutans. Es decir, mi recomendación sería ir con varios especialistas, el médico, por supuesto, el odontólogo, el nutriólogo, para que den su opinión y entonces, si hay malas noticias, se pueden corregir.
Esa gente que dice, no, yo no voy al médico, no me voy a encontrar un cáncer, pues qué bueno que te lo encuentre a tiempo para que lo corrijas, o que me diga que estoy anémico, que tengo parasitosis, qué bueno saberlo para corregirlo. La primera consideración ya práctica de esta charla es, si van a entrenar o están entrenando sin haberse hecho un diagnóstico, vayan volando a la Dirección de Medicina del Deporte, supongo que la mayoría son universitarios, les van a hacer, los programan, ellos les van a indicar cuándo, para que se hagan un examen biológico y pues ahí, si ahí no les ofrecen la revisión odontológica, vayan con un odontólogo por lo que ya les expliqué, pero bueno, por ejemplo, parásitos. Insisto, parásitos puede ser desde una micosis en los pies hasta algo ya de tener pues un montón de fauna ahí dentro de nosotros. A través de la bioquímica, la sangre es un indicador de salud o de enfermedad. ¿Cómo estamos? De hemoglobina, de creatina, de triglicéridos, de glucosa, etcétera, etcétera. Ese es campo del bioquímico. ¿Cómo está? A través de un examen. La misma orina es un criterio que nos dice cómo estamos de salud. Nuestros fluidos indican está sano, está enfermo o tiene algún problema que habrá que corregir. Entonces esa es una recomendación. Otra muy importante es esta. Nadie le da importancia a los pies y ocurre que si vamos a hacer ejercicio tendríamos que conocer si nuestro sistema plantar, nuestra planta de los pies, nuestros pies están sanos, están enfermos, tienen algún problema de pronación, supinación, etcétera. Y lo mismo que les dije hace rato, está bien, tengo un problema, se corrige a través del ortopedista, a través de plantillas. Actualmente ya se venden tenis que traen la plantilla integrada dependiendo del problema. Ahí de pasadita, los tenis no se compran para ver si combinan con mis jeans, con mis mallas. Qué bonitos se ven cuando corro. Los tenis se compran con una visión biomecánica respecto a qué ejercicio voy a hacer y por lo tanto, qué tipo de calzado debo usar para meter el desorden, porque todo ha marchado bien y a mí no me gusta eso. Siempre me gusta, tengo tendencias patológicas a meter el desorden. ¿Para qué usar tenis? Hay que correr descalzos. Ese es un tema que ahorita está al más alto nivel científico. La misma Nike ha reconocido que, como todo negocio, empezó con buena fe, pero luego se trató solo de ganar dinero, dinero y dinero. Entonces, piensen qué tipo de tenis conviene. Actualmente ahora se habla mucho de usar Five Fingers, son unos guantes para los pies, correr descalzo, incorpórenlo a sus entrenamientos, es una sugerencia, yo fui corredor, se necesita correr descalzo, es un error calzar a los niños tan temprano, comprarles zapatos, botas desde edades tempranas, cuando deberían andar descalzos, obviamente revisando pues que no haya vidrios, clavos oxidados, excremento contaminado. Obviamente cuando uno va a correr o hacer ejercicio descalzo, pues habría que tomar una serie de previsiones higiénicas para no hacer más grande el problema. Un error será calzarse muy temprano, otro error será andar comprando tenis para proteger demasiado el pie. Lo que dije hace rato, entrenar es estresar. Si protejo mucho mi sistema plantar, lo voy a volver haragán, lo voy a volver delicado cuando la idea es fortalecerlo. ¿Cómo lo fortalezco? Corriendo descalzo en pasto. Cuando vayan, a mí cada que me manda la UNAM a una playa, tengo que correr descalzo en la playa. El único riesgo son las medusas. Si te tocan, dicen que es un dolor horrible. Hay que echarse orines en la herida de inmediato y eso es una forma de curarse rápido. Hasta ahorita no he tenido mala suerte, sería una recomendación, pero el sistema plantar es fundamental que lo consideren en su diagnóstico. Otra cosa fundamental es cómo está el sistema cardiovascular. Caras vemos, patologías no sabemos. Y una cardiopatía la puede tener un niño, como la puede tener un anciano, como la puede tener un atleta, etcétera. Se reportó el caso en estos Juegos Olímpicos del 2016 del equipo mexicano, uno de los corredores mexicanos de 200 metros, 20 años, 21 años, cáncer en un testículo. No fue ya a Juegos Olímpicos. 21 años, atleta. Entonces no den por hecho al verse al espejo, mira, me veo joven, me veo bien.
estoy sano. Error, ¿eh? Entonces, sería la primera recomendación, un examen de biológico. Si está mal el sistema plantar, va a alterar toda la estructura del edificio que es nuestro cuerpo. Empieza a haber problemas de escoliosis, me inclino para un lado, yo tengo escoliosis. Eso se detecta con una antropometría y se corrige corrigiendo el sistema plantar. Si tiendo a jorobarme, gifosis, lordosis, hiperlordosis, problemas de estructura. Y eso va a generar, a la hora de hacer ejercicio, lesiones en tobillos, en rodilla, en la coxofemoral, en la columna vertebral, en el mismo cuello. No entrenamos para lesionarnos, eso también subráyenlo. Si se llevan algo de esta charla, eso yo lo subrayaría. Cuando yo oigo eso me molesto. O sea, yo no voy a entrenar fútbol americano o tenis o a correr para tener lesiones. Entreno, uso esos ejercicios para tener un cuerpo más sano, más fuerte, más ágil, etc. Entonces, esa sería la primera recomendación. Una más que se deriva, está muy técnico, dice biotipo, fisiotipo, ergotipo, genotipo, podrían agregar. ¿Practican el deporte que está adecuado al cuerpo que tiene? Es pregunta, para que se lo lleven de reflexión. Muchas veces practicamos un deporte pues porque mi amigo, mi grupo de compañeros en el trabajo, el vecino, mi compadre, etcétera, practican tal deporte, ni me jalan. ¿Tengo el cuerpo que se requiere para la práctica del deporte? Eso aplica en alto rendimiento, pero también aplica con ustedes. Hay cuerpos donde es mejor deportes explosivos, rápidos. Hay deportes que requieren larga duración, resistencia aeróbica. Hay deportes que requieren talla alta. Dependiendo de las características de mi cuerpo y también de mis gustos, ¿qué deporte me conviene más practicar para estar sano o para buscar rendimiento? Eso ustedes lo deciden. Entonces, a eso se refieren esos nombres técnicos. Y bueno, ¿qué nos dice el diagnóstico? ¿Qué tengo? Caras vemos, patologías no sabemos. Una pregunta que se va a resolver es ¿qué tengo? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Soy una persona talentosa para un deporte porque tengo la juventud y el talento para ese deporte? ¿O soy una persona que tiene algún problema de salud y que hay que corregir? Etcétera, etcétera. El segundo elemento es que tendrían que determinar objetivos. ¿Qué son los objetivos? Rendimientos a lograr en concreto. Puede haber objetivos físicos, técnicos, tácticos, teóricos, objetivos psicológicos, etcétera. Lo ideal, y bueno, eso implicaría otro tipo de ponencia, pues hablar cómo se planifican objetivos de largo plazo, de mediano plazo y de corto plazo. Pero los objetivos, tendrían ustedes que entrenar con algún objetivo, con varios objetivos. ¿Qué quieren en concreto ustedes lograr en el próximo año, por ejemplo, a lo largo de todo el 2018? ¿Buscan salud? ¿Buscan mejorar su rendimiento específico deportivo? ¿Son jóvenes y aspiran al alto rendimiento? En concreto, ¿qué buscan? También están enfermos y como parte de ese tratamiento médico necesitan hacer ejercicio. Por ejemplo, en psicología se reconoce ya que el ejercicio se utiliza ya como muchas formas paralelas de tratamiento junto con el tratamiento que da el psicólogo, los medicamentos que se requieran, la dieta que se requiera si fuera el caso, pero también incorporando ejercicio físico para mejorar el estado de salud de algún problema biológico o de algún problema psicológico. Por ejemplo, los psicólogos nos dicen que en unos años la depresión va a ser una de las principales enfermedades del país. Un antidepresivo es el ejercicio físico. ¿Sí? Bien, los objetivos nos contestan una pregunta: ¿a dónde quiero llegar? En concreto, ¿a dónde quiero llegar? Entonces tenemos el presente, es ¿qué tengo? Esta es mi situación. ¿Tengo algún problema del sistema plantar? ¿Tengo alguna caries? ¿Qué tengo? ¿O estoy bien? Presente, ¿qué tengo? Pongo mis objetivos, ¿a dónde quiero llegar? Yo específicamente. Presente y futuro. ¿Cuál es el puente que une el presente con el futuro? La planificación.
Aunque entrenen por salud, debería de haber un plan de entrenamiento y ese plan necesariamente debiera de estar escrito. Y en mi campo hay un axioma que dice, el valor de un plan está en la medida que se cumple. Si van, ahora que sea año nuevo, a escribir su plan de entrenamiento horas antes de que acabe el año o las primeras del próximo, lo guardan en su escritorio, en algún lugar de su recámara y se olvidan de él, no va a servir absolutamente de nada. El valor de un plan está en la medida que se cumple. Y ahí tendrían que planificar dos cosas. Los que entrenan para competir, dos cosas, entrenamiento y competencia. E insisto, si a ese plan no le ponen números, cuántos kilómetros, cuántas toneladas, cuántos ejercicios, cuántos días de entrenamiento, cuántas horas, cuántos días de descanso, el descanso es parte del entrenamiento, olvídense, se van a perder. Bien. La planificación es el puente entre el presente y el futuro y nos indica cómo lo voy a lograr, cuáles van a ser los pasos que debo dar para lograrlo. Bien, ¿qué significa planificar? Planificar es anticiparse a lo que va a ocurrir. Si yo planifico mi ponencia, pues me anticipo a lo que va a ocurrir, no llego a improvisar. El entrenamiento necesariamente debe de planificarse en documentos que se llaman planes de entrenamiento. En esos planes van los objetivos, pero de ahí se derivan las tareas concretas que debo realizar para el cumplimiento de dichos objetivos. Quiero mejorar mi resistencia aeróbica y un criterio fisiológico que se usa es el consumo de oxígeno. Tengo tanto consumo ahorita, ¿a cuánto voy a mejorar? Y para llegar del que tengo al que quiero, ¿qué kilometraje debo realizar? Creo que aquí debo pararme. No sé si los está aburriendo, si todo va bien. Bien, exceso de objetivos, perdemos. Si usted es entrenador, entenderá mi lenguaje. Cuando hablamos de modelos de planificación hay tres tipos de cargas: cargas diluidas, cargas acentuadas y cargas concentradas. Las cargas diluidas es cuando quiero abarcar mucho. La crítica al modelo de Medvedev, que fue el primer modelo que existió en 1958, fue un gran avance que hicieron las ciencias del deporte, pues cargas diluidas. Objetivos físicos, técnicos, tácticos, teóricos, psicológicos, y dentro de cada área varios objetivos. El efecto de la carga se diluye, ya no tiene el mismo efecto. Beryoshansky, que fue su alumno, habla de cargas concentradas. Nos concentramos en 2, máximo 3 objetivos para pegarle duro. Si empiezo a hacer muchos objetivos, pues... La respuesta es la siguiente. Robert Manila, que ya es un científico retirado, estuvo en México, invitado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Él tiene una respuesta que a mí me convence mucho. Y aquí la traigo, si quieren vemos las láminas. Tiene que ver con la búsqueda del talento. Él dice, primero se nace. Manila. Para eso Per Olof Ostrand, que es un fisiólogo renombradísimo que acaba de fallecer, dice, aquel que quiera ser campeón es muy fácil que escoja a sus padres. Es facilísimo ser campeón, hay que escoger a los padres. Una vez que ya escogiste a tus papás y naces con la genética de atleta, viene una segunda lotería. La primera lotería es genética. Nacer con el pool genético que me va a permitir tener un cuerpo talentoso para la práctica de determinado deporte. Segunda lotería, la ambiental, la cultural. Tengo que nacer en un ambiente que favorezca el desarrollo de ese talento. A lo mejor aquí hay algún pianista que hubiera podido estar en Europa dando conciertos, o un gran violinista, o alguien de ballet. Pero si ese talento no se descubrió y pasaron los momentos de oportunidad que da la infancia y la adolescencia, olvídense, se perdió un talento. Entonces, a la persona que preguntó esto, ¿quién es? Usted, le contesto. Entonces, primero se nace
Y otra regla sería, conforme pasan los Juegos Olímpicos, conforme se rompen los récords del mundo, cada vez se necesita determinado tipo de cuerpo. ¿Se han preguntado por qué los negros dominan desde los 100 metros hasta el maratón? ¿Por qué la carrera atlética es dominada por la etnia negra? ¿Por qué la natación predominan caucásicos, hombres de raza blanca, como Phelps? ¿Por qué el remo también parece un deporte para caucásicos? ¿Se han preguntado de dónde vienen los hombres más fuertes del mundo? De Eurasia. ¿Se han preguntado quiénes son más coordinados? Los orientales. Un atleta de élite primero necesita ciertas condiciones genéticas. Actualmente en el mundo hay laboratorios que se dedican a investigar dentro del pool genético qué genes intervienen en el rendimiento atlético, qué genes tienen que ver con la resistencia, con la rapidez, con la fuerza, con la coordinación. Actualmente incluso se habla del gen de la ferocidad. La carrera, que es lo mío y que yo estudio eso, me gusta mucho, lo hago por placer, habla de que los grandes corredores son feroces, no tienen un carácter así muy suavecito que digamos. La tribu Nandi, que es la tribu que más medallas olímpicas ha dado a Kenia, los británicos reconocen que les mataron a muchos británicos hace 100 años que Gran Bretaña fue a colonizar esa parte de África. Los genes que tiene Bolt están relacionados con los Maroons. ¿Quiénes son los Maroons? Esclavos cimarrones. Se le hizo un estudio a Bolt, donde resulta que él tiene genes de un grupo de Jamaica que se llama Trelawney. En Trelawney, en el siglo XV, XVI, los británicos llevaban negros que traían de la parte occidental africana para que trabajaran en sus campos de cultivo. Es muy interesante este campo, de hecho aprovecho la oportunidad de tener, perdón, me voy a quitar la chamarra, de tener tantos jóvenes de la universidad aquí como supongo, para que empiecen a hacer sus tesis sobre deporte, para que empiecen a ver que el deporte puede estudiarse desde una perspectiva científica, filosófica, humanística, tecnológica, estética. No hay área que escape al estudio del deporte a nivel mundial. México tiene un enorme retraso en esos campos. Ahí tienen el ejemplo de Biren. Biren fue campeón olímpico a los 23 años en 1972 y el primero que hizo un doblete en 1976 ganó 10 y 5,000. Su papá, su mamá. Mi opinión, personas comunes. Salió un campeón. Otra circunstancia para el que me preguntó, tiene hermanos Lasse Viren, ya ahorita es un hombre grande. ¿Por qué su hermano Nice no fue campeón como él? Mismo papá, misma mamá, misma comida. Él nació en Finlandia, en el pueblo de Mizkila, que Mizkila quiere decir lugar de relámpagos. Campeón olímpico. Su hermano que lo inició no fue campeón ni de la colonia donde vivía. ¿Por qué? Para los que son padres de familia, esa es una pregunta interesante. Arturo Barrios tiene un hermano, Bernardo. Yo soy de la generación de esos campeones. Arturo fue récord del mundo en 10,000 metros en 1989. Su hermano Bernardo fue un gran corredor, pero no al nivel de Arturo. ¿Por qué? Mismo papá. Además, físicamente eran casi muy parecidos. Mismo corte de cabello, mismo tez de piel, en muchos sentidos muy parecidos. ¿Por qué uno salió tan bueno y el otro no tan bueno? Son atletas destacadas mujeres. ¿Qué deporte? ¿Cuánto miden? ¿Cuánto pesan? ¿Para qué deporte? ¿Para ser una top model o para ser jugadora de americano? Pero Medvedev dice, él es ruso, si hacemos todo bien, disminuye la probabilidad de error. Nunca podemos garantizar, ese sería un error en el entrenamiento, a un niño empezar a ilusionarlo que va a llegar a ser Phelps 2, Bolt 2 o Hugo Sánchez 3. Error. No es así. Jamás se dice eso. ¿Tiene potencial? Tiene potencial. ¿Te quieres arriesgar a esta aventura tan llena, tan azarosa, tan llena de problemas, de vicisitudes, que es el alto rendimiento? Sí. ¿Quién sabe si llegues? El único campo que está reconocido como no sano de la práctica deportiva
es el deporte de alto rendimiento. Si Nadia Comaneci, ahora cincuentona, que fue campeona olímpica, el primer 10 en Montreal 76 en gimnasia, dice ella que hubiera preferido jugar a las muñecas que ser campeona, imagínate las gimnastas que se quedaron a un tris de llegar a ser como ella, pero no llegaron. ¡Qué frustración! ¿Cuántas veces se pierde? Yo que fui un corredor, ahorita las llegadas como son, en un segundo, en 10,000, entran 5 corredores. ¿Y que el quinto lugar que llegó a 70 centésimas de segundo es un mediocre? Claro que no, es un gran atleta. Sin embargo, todos el campeón. Esa sería solo mi observación. Bien, ahí tienen cuerpos de todo tipo para la búsqueda del talento, pero no se vayan con la finta de que todos son cuerpos. También entra el psicotipo. Puede ser el clon de Mike Tyson, hablando de boxeo, el clon, dicho por el antropólogo. Pero si no tiene el gusto por dar golpes y por recibirlos, no hay boxeador. Y eso es un somatograma. Una cosa es tener el cuerpo es la carrocería. Luego viene el motor. ¿Qué perfil psicológico tengo? Hay deportes que requieren de la colaboración, deportes sociomotrices, que requieren de la oposición. Colaboración y oposición. El boxeo es un deporte sociomotriz de oposición. Entonces, ¿qué necesitas? Ahí tienen ustedes el somatotipo, pero entran, por ejemplo, hablando de ciencia, esto es un ejemplo. Los alemanes orientales detectaban a un chico que le veían potencial. Nunca se puede garantizar que llegue. ¿Qué hacían? ¿Qué altura tiene la madre? ¿Qué altura tiene el padre? ¿Qué altura tienen los padres de los padres, los abuelos? Para hacer un pronóstico de cuál será la talla final y si lo que están buscando lo han encontrado o no lo han encontrado o todavía no lo encuentran. Eso para que vean cómo se aplica, pues, ciencia. La otra es el fisiotipo, dependiendo del deporte, y eso no se ve así a simple vista como la estructura del cuerpo, si es alto, delgado, robusto, chaparrito, de extremidades largas o cortas. El fisiotipo, ¿qué perfil fisiológico tengo para la práctica de un deporte? ¿No? Bueno, ve, a tal nivel ha llegado esto que existe la dermatoglifia dactilar y búsqueda del talento. O sea, en las huellas digitales puedes ver si el chico va hacia resistencia, hacia rapidez, y otra vez los rusos, hasta eso. ¿Qué hace falta en el país? Pues sistematizar, que haya una mejor voluntad política de hacerlo con más base científica, de manera más sistemática, de manera más... Es un punto fundamental. Elevar el nivel de conocimiento de nuestros entrenadores. Los españoles tienen un libro que se llama Objetivo Medallas Olímpicas. Ellos decían que la condición necesaria y suficiente es tener atletas talentosos con entrenadores expertos. Si no se cumplen las dos condiciones y los atletas talentosos caen en manos de entrenadores que no están bien preparados, esos entrenadores mal preparados pueden echar a perder a la élite nacional. Eso es lo que les puedo decir. Sí, hay algo que se llama en el entrenamiento modelación. La modelación es simular en el entrenamiento las condiciones ambientales, de horario, de rivales, de reglamento, todo. Mientras más exacta sea la modelación, mejor información me va a dar, mejor información me va a dar sobre el pronóstico de rendimiento a la hora de competir. Mira, un entrenador que entrena a alguien sin el diagnóstico, permíteme la expresión coloquial, se la está jugando. Hay algo que se llama muerte súbita. De pronto está entrenando, está joven, aparentemente sano. Yo vi en la tele algo que me impresionó, lo pasaron como una noticia, jugador húngaro de fútbol, 25 años de edad, con historial deportivo. Eso, la imagen te la pasan, me impresiona. Está jugando un partido, se voltea, no hay rictus de dolor, cae, muerto. En Estados Unidos es un escándalo cuántos jugadores de americano mueren, están jóvenes, bien entrenados, bien comidos, fallecen.
Podemos hablar de sospechas de dopaje y lo que tú quieras, pero algo que es una realidad estudiada es que existe el fenómeno de la muerte súbita en cualquier edad. ¿Qué deberían de hacer con esa falta de recursos? Pues ver en el área de salud, la salud pública, me refiero a ISSSTE, Seguro Social, yo de eso no sé, no te podría dar información, si hay algún mecanismo para que la gente que no tenga, por la circunstancia que sea, 2,000, 3,000 pesos a la mano para gastarlos en su diagnóstico médico aquí en la UNAM, por ejemplo, pues vea qué otras formas hay. Lo que sí, una aclaración, a veces somos muy generosos en otras cosas en cuanto a gasto. Y a veces somos muy avaros para ciertas cosas que serían fundamentales para tener un mejor estilo de vida. Eso a mí me llama mucho la atención. Es una afirmación. Obviamente, no entrando en ese conflicto que ocurre con los jóvenes que tengan talento. O sigo entrenando para llegar a los Juegos Olímpicos y desatiendo mis estudios, o atiendo mis estudios y igual ya se me pasa la edad para ir a Juegos. Si es un deporte con fines de salud, por supuesto que va a mejorar mucho su rendimiento escolar. Se siente usted mejor, se bombea más sangre al cerebro. Hay un autor, cuando hablaba al inicio de esta charla del movimiento como un elemento evolutivo, hay un autor, Walter Borges, que dice que el correr, porque además dicen que la carrera nos hizo humanos, irrigaba muy bien nuestro cerebro y eso coadyuvó a que fuera más grande. Si yo le garantizaría que se sentiría mejor, mejoraría su calidad de vida si hace deporte. Decía, y esa es una afirmación, calentamos muy mal porque así nos enseñan en la escuela o los entrenadores. No quiero molestar a nadie con esta afirmación, pero es una triste realidad. ¿Cuánto de duración? Calentamiento. ¿Por qué se llama calentamiento al calentamiento? Porque su objetivo es elevar la temperatura corporal. Al elevarla, se sabe que eso lo dice un premio Nobel. Hay un premio Nobel, Archibald Vivian Hill, le dieron el premio Nobel en 1922. Él era amante de la carrera, estudió fisiología en Cambridge, no tiene formación médica, más bien iba para matemáticas, y su amor por la carrera y por la fisiología le llevó al premio Nobel. Al aumentar 1 grado la temperatura corporal, nosotros somos organismos homeotermos, es decir, tenemos que mantener constante nuestra temperatura corporal. Se acelera 13% el metabolismo y eso favorece el rendimiento. Yo tuve la oportunidad de estar en el Campeonato Mundial de Atletismo en Sevilla, España, cuando trabajaba para CONADE. ¿Cuánto calienta un atleta de ese nivel? 45 minutos, 1 hora. No estoy sugiriendo que un niño o una persona que nunca ha hecho ejercicio caliente 1 hora. Pero ahí ve uno la calidad de calentamiento de un atleta de ese nivel, que además implica concentración. ¿Cuántas veces, y eso lo digo porque mi tarea como metodólogo es observar para luego criticar? El calentamiento aquí es una chunga. Sí calienten. Y me pongo a platicar con Cristóbal. Medio mal me muevo. ¿Qué onda, Cristóbal? No, pues sí, chido. Todo da. Ya estoy listo, profesor. Eso no es calentar, eso es una burla, una falta de respeto al entrenamiento y a la profesión de entrenador si el entrenador lo permite. El calentamiento es parte esencial e integral de la sesión de entrenamiento. Si aprendo a calentar mal, voy a reproducir esos modelos a la hora de competir. El calentamiento implica el cuerpo, lo biológico, pero también lo psicológico. Caliento la actitud mía hacia la parte principal, hacia la tarea que me va a poner mi entrenador después de que caliente. Aprendo a concentrarme, aprendo a ensimismarme para hacer bien la tarea que viene, técnica, táctica, física, lo que sea. No nos enseñan eso. ¿Cómo sé que estoy calentando? Con los elementos fisiológicos. Empiezo a transpirar, la piel se enrojece, aumenta la frecuencia respiratoria. Según este fisiólogo de élite, Archibald Vivian Hill, se acelera un 13% el metabolismo y eso es un factor muy favorable para el rendimiento. Y nadie habla de la concentración. ¿Alguien sabe que el calentamiento tiene 3 formas? Hay 3 tipos de calentamiento.
el activo, el pasivo y el mental. Calentamiento activo es con mi cuerpo, hago los ejercicios, eso es activo. Troto para calentar, estiro después, ahorita voy a hablar de eso. Calentamiento pasivo, incorporación de medidas que complementan para reforzar más aún el calentamiento, masajes, fricciones en ciertas áreas, duchas con agua caliente, pomadas que se usan para elevar más la temperatura corporal. Calentamiento mental. Hay una base fisiológica del calentamiento mental que se llama principio de Carpenter. Lo pueden investigar en fisiología. Está demostrado en laboratorio que al representar la idea del ejercicio se activan los músculos que intervienen en ese movimiento y las motoneuronas correspondientes. Eso es parte de un calentamiento integral. Y repito, y no lo digo con un afán peyorativo, sino objetivo, descriptivo. Nos han enseñado a calentar muy, muy mal. ¿Cuántos de los que nos enseñan a calentar en su vida jugaron ni canicas? Los rusos decían, para dar esta materia, de preferencia campeón olímpico. Segundo, dominio de la teoría de lo que vas a dar. Aquí no pasa eso. Por eso yo lo puedo afirmar porque fui corredor y ahora con la teoría que manejo. ¿A qué voy? Calentamos además al revés porque así nos han enseñado. Calienta. Sí, empiezo, insisto, con los estiramientos. ¿Quién dijo eso, señores? ¿De qué cabecita enferma salió esa enseñanza? Empiezo trotando. Yo digo, aquí me ha tocado dar en el CCES de un curso específicamente que se llama calentamiento. Y la última vez que lo di, curiosamente, eran la mayoría jóvenes. Después de dar la teoría, vamos a la práctica y empezaron a calentar como estoy diciendo. Les dije a estos jóvenes, que además se me pusieron al brinco, ¿están jóvenes o son comeaños? ¿No? Sí, tengo tantos años, 20 y tantos. ¿No? Muy bien. ¿Estás sano? Sí. Dime tú, aquí y ahorita, ¿cuál es el problema de que empecemos a trotar? Muy suave, de menos a más, como lo vimos en la definición. No, ninguno. Entonces, ¿por qué calentamos como viejitos? Por si no lo han visto así, el entrenador y el educador físico entrena por medio del movimiento. El vector del movimiento es el ejercicio físico. ¿Cuál es el problema si estoy sano y soy un niño, un joven, que me mueva? No que estáticamente me medio mueva y además esté cotorreando con el de al lado. El calentamiento es fundamental y se descuida muchísimo en el país porque se ha mal enseñado. Es categórica mi afirmación. Deberíamos de empezar, si no puedo trotar, caminando, moviendo los brazos, para ir incorporando más masa muscular, ir provocando ese fenómeno que da nombre y por eso se llama calentamiento, la elevación de la temperatura corporal. Una vez que ya se ha elevado, y ya dije que lo podemos ver a través del enrojecimiento de la piel, la transpiración, etcétera, etcétera, es entonces y solo entonces es un sí condicionado que puedo empezar ahora sí a estirar. Porque ocurre que los músculos tienen algo que se llama una propiedad, viscosidad muscular. La viscosidad muscular, piensen en un frasco de miel. Si hace mucho frío y se la quiero poner a mis hot cakes, no fluye o tiene características de sólido. Si la meto en agua María, calentamiento, adquiere características de líquido. Si yo empiezo a estirar antes de elevar la temperatura corporal, como hace la mayoría porque así se le ha enseñado, va a provocar lesión. No de inmediato, pero va a provocar. Primero empiezo a elevarla, además de forma expedita, a través de un trote. Si no puedo trotar, empiezo a caminar, pero involucrando, no caminar viendo a los pajaritos y platicando con el de al lado, moviéndome. Cuando yo siento, y eso lo siente la persona, entonces y solo entonces debo empezar a estirar. Como orientación para la persona que me pregunta, ¿cuánto? 15 minutos, no es delito. Y debo de empezar a ver
las condiciones. Para esto hay orientaciones metodológicas. Si la temperatura ambiental es muy fría, aumenta la duración del calentamiento. Si hace mucho calor, disminuye la duración del calentamiento. Dependiendo de los contenidos de la sesión principal, de la parte principal de la sesión de entrenamiento, es si voy a hacer ejercicios explosivos, de fuerza explosiva o de rapidez, implica un calentamiento muy acucioso. Si voy a correr 1 hora en el bosque, bueno, aparte de que calenté, pues puedo complementar, no es muy intensa la velocidad y no hay problema. ¿Qué otra cosa puedo decir? Hasta el estado de ánimo influye en el tipo de calentamiento. Si mi deportista llega excitado, le pongo un calentamiento que lo relaje. Si llega apático, un calentamiento que lo prenda. Se nos olvida que la parte psicológica es parte del calentamiento y una parte fundamental. No sé si con esto quede... ¿Quién me hizo la pregunta de calentamiento? O si hay más dudas de una vez. Sí, pero primero trotar, luego estirar. Ahora, si usted me dice, no, yo entreno a poblaciones especiales que tienen algún problema, bueno, eso es otra cosa. Pero si está usted sano y joven, ya parece yo a Cristóbal, si ahorita me lo llevo a calentar, que va a empezar a calentar así estirando. Trota, chico, si no, te vas. No es menú, me decía mi entrenador. Adiós, solo hay una sopa. También eso se ha olvidado, la autoridad del entrenador, ¿no? Ahora el entrenador está como que al gusto, ¿no? Cuando entrenábamos con Kenka nos decía, no es menú, chico. Y una frase clásica que algún día tengo que escribir en un libro es, empieza el entrenamiento, muchachos, nos decía, además riéndose, se acaba la democracia. Tocan 35 kilómetros en el bosque, disfrútenlo, muchachos.